¿Dónde están los laicos que quieren transformar las realidades temporales para ver a Cristo reinar? Hola a todos, buenas noches. Muy buenas noches, queridos amigos y amigas de este canal de Laico a Laico. Nos encontramos nuevamente con todos ustedes en este programa de los fieles laicos, discípulos, misioneros, que tenemos para todos ustedes los jueves a las 8 de la noche. Y bueno, pues queremos compartir con ustedes todo lo que se vivió dentro de lo que fue esta Asamblea Nacional 2025 allá en Hermosillo, Sonora, donde bueno, pues tuvimos 3 días de reflexión muy importante para todo el laicado mexicano, donde bueno, pues utilizamos lo que fue también la metodología del ver, juzgar y poder actuar, ¿sí? Todo esto fue una concentración dentro de lo que fue el trabajo que nos han dejado también nuestros obispos acerca de lo que es la misma sinodalidad. Tengo como invitado a Juan Carlos Rocha, presidente de lo que es esta dimensión aquí en la diócesis de Celaya, quien bueno, pues compartirá también con nosotros lo que es esta reflexión. Hola a todos, muy buenas noches. Sí, esta Asamblea Nacional de Dimensiones de Laicos busca afrontar uno de los grandes desafíos de la Iglesia en la actualidad, que es la sinodalidad, que no es otra cosa que la organización para poder trabajar juntos en una sola misión para afrontar los problemas actuales. Entonces, Arturo nos hizo favor de ir a esa reunión que se hizo allá en Saltillo, en Hermosillo, perdón, en Sonora, y nos va a compartir una semblanza y las impresiones de esta Asamblea Nacional de Dimensiones de Laicos. Fíjate que llama la atención mucho esto, Juan Carlos, dentro de lo que se vivió dentro de lo que fue esta asamblea, donde bueno, pues tuvo un lema muy importante dentro de lo que es este laicado, donde bueno, pues se concentraron muchísimos laicos de todo el país y de diferentes ciudades, con un lema muy importante que dice: laicos en el pueblo de Dios para una iglesia sinodal. Es correcto. Esta cuestión de la sinodalidad y de laicos en acción ya es un tema recurrente en las diferentes asambleas nacionales de laicos, que están inspiradas en el pensamiento del beato, nuestro patrono de los fieles laicos, Anacleto González Flores, y que busca ir concientizando a los diferentes movimientos, agrupaciones de laicos organizados a participar no solamente en el ambiente eclesial, sino comprometerse seriamente en los diferentes ámbitos de la vida pública. ¿Qué tuvimos, qué encontramos dentro de lo que fue, bueno, pues estos 3 días de reflexión que se vivió allá en Hermosillo, Sonora? Bueno, yo creo que uno de los momentos importantes que tuvimos, bueno, pues es ver la iglesia que nosotros queremos tener, aquella iglesia que queremos construir juntos, partiendo desde lo que ha mencionado también Juan Carlos, desde lo que es el proceso de lo que es la sinodalidad, del cual también, bueno, pues ya nos han trazado también nuestros obispos y el mismo Papa Francisco. Y bueno, se utilizó también lo que es esta metodología, Juan Carlos, que se utiliza también en diferentes diócesis, lo que es el método de ver, juzgar y actuar. Claro, este es un método que se ha propuesto desde la Santa Sede a la CELAM, que es la Conferencia del Episcopado Latinoamericano, para empezar a programar y tener un orden programático en las acciones pastorales de la Iglesia en Latinoamérica. Entonces México no es ajeno a esto y ha utilizado el método FODA, por ejemplo, para lanzar este proyecto de pastoral conocido como el Plan Global de Pastoral, el PGP. El sueño de nuestra iglesia lo construimos juntos, fue con esa reflexión con la cual, bueno, pues empezamos lo que fue el jueves allá en Hermosillo, Sonora, donde, bueno, pues también utilizamos, Juan Carlos, lo que fue una metodología también muy conocida dentro de lo que es también aquí nuestro estado de Guanajuato, lo que es el método FODA, que son las fortalezas, las oportunidades, las debilidades y también lo que son las amenazas tanto internas como externas. Es correcto. Fíjense que se ha hecho un gran esfuerzo por parte de la Dimensión Episcopal de Laicos para, ojalá lo podamos explicar, la dimensión de la organización que está tratando de hacer la Dimensión de Laicos. Es que miren, este proceso de trabajar en sinodalidad y caminar juntos
tiene que venir desde arriba hasta abajo, o sea, desde las organizaciones más globales hasta las organizaciones más básicas pastorales en la iglesia, es decir, la parroquia y los movimientos. Entonces, se está trazando un plan desde la conferencia del episcopado hasta las dimensiones pastorales, como lo es laicos, y de ahí se tiene que bajar hacia lo que son las provincias, y después se tiene que bajar hasta la diócesis, y luego tiene que bajar hacia las dimensiones pastorales diocesanas, que después se tiene que bajar a la parroquia y los movimientos. Entonces, toda esta articulación y vinculación misionera y sinodal es todo un reto metodológico, o sea, no es cualquier cosa tan sencilla, porque a veces podemos decir, bueno, ¿para qué vas a Saltillo? Es un viaje, es algo para conocer. En parte lo haces, pero lo esencial es cómo te vinculas con el trabajo de otros laicos, con las experiencias pastorales y de participación social de otras ciudades, de otras diócesis, de otros movimientos, para que tú lo eches a andar. Y la otra cuestión, la más difícil, Arturo, amigos, es ¿cómo le hacemos? Si somos la Iglesia Católica, que es universal y que abarca todos los aspectos y contiene el todo de la verdad, ¿cómo le hacemos para ponernos de acuerdo tantas personas? O sea, todo esto si lo pensamos, es un reto logístico enorme, pero que ya va caminando y empieza a mostrar sus frutos. Bueno, importantísimo esto que mencionas. ¿Por qué, Juan Carlos? Porque bueno, hay que ver que el sínodo de los obispos no fue de un año, sino que fue una tarea que se hizo durante lo que fue un proceso de 4 años, donde bueno, vino el Papa y le dio el último visto bueno para lo que es este sínodo, donde bueno, pues nos deja una tarea bien importante también para nosotros acerca de lo que es la misma comunión, lo que es la participación, pero también lo que es la misión. Y esto que mencionas también es interesante. ¿Por qué? Porque tenemos que ver que bueno, que esto tiene, como tú lo mencionas, tiene que bajar desde un nivel, podemos decir desde allá, desde el Vaticano internacional a nacional, y luego ya como tú lo mencionas, bueno, hay que bajarlo también a lo provincial, hay que bajarlo también a lo que es a lo diocesano, hay que bajarlo a los decanatos, hay que bajarlo también a las mismas parroquias, para que bueno, pues esto tenga una ejecución bien importante también para lo que es nuestra iglesia. Vamos a mencionar también lo que son los objetivos principales de lo que es la Conferencia del Episcopado Mexicano, también lo que es de la dimensión episcopal de laicos y también de lo que es de la Comisión Familia, Juventud, Laicos y Vida, ¿sí? Y también de lo que es, bueno, pues lo que mencionábamos también ya ahorita con este método que hemos visto de ver, juzgar y también actuar. ¿Iluminar desde dónde? Pues iluminar también desde lo que es el mismo magisterio de la Iglesia, y actuar también con lo que es la metodología de lo que es el Beato Anacleto González Flores. A mí me parece que son 3 momentos importantes en los cuales tenemos que trabajar como iglesia, Juan Carlos. Así es, y estos planes, estos proyectos también tienen algunas palabras claves, como lo es la misión, como lo es la vinculación, como lo es la participación y la sinodalidad, que también me gustaría aprovechar el momento para aclarar que creó en la Iglesia Universal, en diferentes diócesis, países, algunas suspicacias sobre el término de sinodalidad, temiendo de que la Iglesia, en vez de ser jerárquica, se volviera democrática, algo así. Pero ha quedado muy claro por parte del Papa Francisco y del magisterio de la Iglesia, que la sinodalidad, más que un término doctrinal, es una vivencia pastoral y es más también una espiritualidad de comunión. Es decir, no tiene que ver tanto con que se va a aplicar lo que diga la mayoría en la iglesia, sino es una forma de cómo vamos a caminar en este proceso de participación y de misión en la iglesia, que son 2 cosas totalmente diferentes, entonces, que son ámbitos distintos, lo doctrinal y lo pastoral. Entonces, habiendo aclarado esto, nos invita este proceso sinodal a que nos abramos, nos vinculemos, nos conozcamos y aprendamos a trabajar en equipo, en participación, para que la iglesia no camine sola, para que no haya proyectos aislados, para que no haya movimientos de laicos que tiendan o tengan la tentación de ser sectarios, de ser, decía el Papa Francisco una palabra, de ser autorreferenciales, vencer el egoísmo pastoral
y empezar a caminar juntos, en vencer esta cuestión de vernos a nosotros mismos nada más y de no trascender hacia los demás. Entonces, esto es lo que nos invita a este proceso de sinodalidad. Bien, para vincular lo que son estos objetivos que nos ha marcado también la Conferencia del Episcopado Mexicano, bueno, pues vamos a compartir con ustedes en lo que es este siguiente bloque. Vamos a un pequeño corte y regresamos. ¿Dónde están los laicos que quieren transformar las realidades temporales para ver a Cristo reinar? Con la Biblia en la mano, con Sabino Mejía y Manuel Díaz, todos los lunes a las 8 de la noche. Hablemos de vida con Everardo Aguilar, todos los miércoles a las 6 de la tarde. Reflexiones del Evangelio, todos los sábados a las 8 de la mañana. ¿Dónde están los laicos que quieren transformar las realidades temporales para ver a Cristo reinar? Bien, pues ya regresamos con todos ustedes. Bueno, pues en esta Asamblea 2025 que se vivió en lo que fue Hermosillo, Sonora, bueno, pues ya estábamos reflexionando con ustedes acerca de lo que son los objetivos desde la Conferencia del Episcopado Mexicano, desde la COFAJULAVI y desde lo que es la dimensión episcopal para los laicos. ¿Te parece, Juan Carlos? Voy a mencionar la primera, que nos habla de lo que es el objetivo que tiene la CEM. Y nos dice: caminar como iglesia profética y sinodal siguiendo a Jesucristo e impulsados por el Espíritu Santo bajo la mirada de Santa María de Guadalupe para seguir evangelizando y construyendo una cultura de paz mediante el diálogo fraterno, la justicia y la reconciliación en esperanza hacia los jubileos 2031 y 2033. Es una visión trascendente. Acuérdense que estamos por cumplir 500 años de las apariciones de la Santísima Virgen de Guadalupe en nuestra patria y 2000 años de la redención. Entonces, estos acontecimientos históricos que han tenido una huella profunda en la cultura de nuestro país y en el mundo entero no pueden pasar desapercibidos. Entonces, todo esto está integrado en los planes y proyectos de la Conferencia del Episcopado Mexicano, la CEM. Y fíjate que el de la COFAJULAVI, que es Comisión Familia, Juventud, Laicos y Vida, parece ser que va encaminado también en lo que es esta misma línea, porque nos dice caminar con la Comisión FAJULAVI de manera profética y sinodal, siguiendo a Jesucristo, impulsados por el Espíritu Santo y bajo la mirada de Santa María de Guadalupe, para seguir evangelizando a todos los bautizados y construyendo una cultura de paz mediante el diálogo fraterno, la justicia y la reconciliación en esperanza hacia los jubileos 2031 y 2033. Ahí me quiero detener en dos palabras. Uno es el aspecto profético. Mira, estamos nosotros viendo que este es el objetivo de la Comisión Episcopal de Familia, Juventud, Laicos y Vida. Es la comisión pastoral que tiene más gente y es la que está más vinculada a todos los aspectos sociales. Entonces, el sentido profético tiene que ver con anunciar la cultura de la vida y denunciar la cultura de la muerte que está destruyendo familias, que está distorsionando el pensamiento de los niños, esta ingeniería social anticristiana que está separando y que está dividiendo pueblos, familias, comunidades. Entonces, todo esto tiene que interpelar a movimientos y agrupaciones de laicos para que seamos profetas. Entonces, esta parte es muy interesante, esta parte profética. Y la otra tiene que ver con la vinculación. Entonces, tenemos que saber aprender a trabajar juntos. La iglesia está llamada a la unidad y este es un reto realmente enorme y necesario para la iglesia.
Yo creo que eso es una de los objetivos que tiene la COFAJULAVI. Yo creo que es una línea transversal, Juan Carlos, que bueno, que atraviesa, ya lo mencionaste tú, familia, juventud, laicos y vida, pero que tiene también lo que es un proceso también de poder llegar también a lo que es el aspecto social dentro de lo que es la familia, dentro de lo que es la misma juventud e incluso también lo que son los laicos. Vamos a escuchar lo que dice también el objetivo de lo que es la dimensión episcopal para los laicos, que nos menciona acompañar profética y sinodalmente a los laicos de México, redescubriendo su vocación bautismal para que articulados eclesialmente asumamos el compromiso de transformar las realidades temporales en la construcción del reino de Jesucristo, a ejemplo del beato Anacleto González Flores. La transformación de las realidades temporales no es otra cosa que trabajar para que se instaure el reinado social de Cristo. Es decir, que tenemos que hacer cultura católica, cultura cristiana. Es decir, invitar a los estudiantes a que sean estudiantes católicos, profesionistas católicos, deportistas católicos, políticos católicos, padres de familia católicos, estudiantes, amas de casa, campesinos, obreros. Es decir, que esta cultura católica de respeto, de amor a la patria, de amor a la familia, de defensa de la familia, de defensa de los derechos de las personas más vulnerables, se haga cultura, para que esta cultura empiece a permear en la paz y en la unidad de nuestra patria. Creo que tenemos que reconocer que si estamos tan mal en cuestiones sociales, en cuestiones de seguridad, violencia, etcétera, es porque le hemos dado la espalda a los valores cristianos. Entonces todo esto ha derivado en un caos social, lo que el beato Anacleto González Flores llamaba la cuestión social. Bueno, pues es una vinculación de lo que son estos tres objetivos. Un objetivo podemos conocerlo como lo que es una meta, lo que es un fin, lo que queremos lograr realmente con lo que es todo este proceso. Y fíjate que dentro de lo que es también el objetivo de lo que fue la Asamblea Nacional de Laicos, hicieron también lo que es este objetivo que tiene también la misma línea, Juan Carlos, donde dice continuar acompañando la presencia y la acción de los laicos de México, miembros del pueblo de Dios, en la transformación social. Ahí está lo que tú mencionabas, para que vinculándonos armónicamente seamos signos más creíbles de esperanza y emprendamos acciones conjuntas en una iglesia sinodal y misionera. Transformación social, esperanza, participación, son palabras que se escuchan mucho en estos planes y proyectos de la dimensión episcopal de laicos. Entonces, nos está urgiendo entonces que nos organicemos para que se haga sentir el quehacer y el pensamiento social cristiano. El beato Anacleto lo decía de una forma muy sencilla, o sea, hay que hacer cultura cristiana. Entonces, que se note lo que somos, que no escondamos los valores del Evangelio ni en las sacristías ni en la privacidad de nuestros hogares, que se note en la sociedad. Fíjate que Monseñor Gerardo Díaz, encargado de lo que es la dimensión episcopal para los laicos, dentro de lo que eran estos días de reflexión, Juan Carlos, él había tenido la oportunidad de estar dentro de lo que fue el proceso de lo que fue el sínodo, ya las conclusiones de lo que fue el sínodo también, y mencionaba él 4 actitudes también que deben de ser importantes. Yo creo que si queremos lograr lo que es esta vinculación que hemos mencionado, de vincularnos también desde lo que es el objetivo nacional a un objetivo también provincial y también diocesano y decanal, yo creo que es importante que tomemos en cuenta lo que son estos 4 momentos que nos mencionó también Monseñor Gerardo Díaz. Uno de ellos es la sinodalidad al servicio de lo que es la evangelización, enfatizar lo que es la escucha de Dios y también de los mismos hermanos. Es correcto, o sea, no se puede entender la sinodalidad sin la evangelización, porque a fin de cuentas la sinodalidad es una espiritualidad y una forma cómo vas a ejercer la pastoral para llevar el mensaje del Evangelio. Entonces, esas evangelización y sinodalidad se corresponden y se necesitan mutuamente para llevar de una manera más profunda
el evangelio a los diferentes ambientes sociales. Así es, el proceso de la evangelización. Otra de las actitudes es la vocación, formación y misión de todos los bautizados. Ahí también hizo mucho hincapié Monseñor Gerardo Díaz. Incluye a ministros ordenados, vida consagrada y laicos. Fíjate que es bien importante la reflexión sobre la vocación, porque en un país, en una iglesia, en una parroquia, en una familia, donde las personas tengan bien definidos qué son y qué debemos hacer, es donde las cosas empiezan a funcionar. ¿Cómo funciona un país, un gobierno, una iglesia, una familia, donde la gente no sabe lo que le toca hacer y lo que tiene que hacer, lo que tiene que hacer? Entonces, ¿por qué las cosas no funcionan? Porque no tenemos una identidad, ni laical, ni pastoral, ni familiar. Entonces, como ya no sabemos ni siquiera qué somos, este proceso de despersonalización y este proceso de quitar la identidad a través de ideologías como la de género, lo que están mermando es la seguridad en sí mismo de la vocación para lo cual Dios nos creó. Entonces la gente ahorita ya no le da un valor a la vida porque piensa que no tiene ningún sentido. Sentido, exacto. Y no nos damos cuenta que Dios nos nació, permitió que naciéramos para que hiciéramos algo en este mundo. Fíjate que en este cambio de época que estamos viviendo, Monseñor hacía también mucho la reflexión y enfatizaba el mucho de que todo este cambio de época tenemos que hacerlo con lo que es el anuncio de lo que es el Evangelio. Sí, yo creo que pues son elementos que debemos de tomar mucho en cuenta. Y el último también por ahí, antes de irnos una pausa, la construcción del reino de Dios en la justicia y en lo que es la paz. Todo lo que anhelamos también para nuestra sociedad y para nuestro país, Juan Carlos. Se tiene que encarnar, porque no podemos vivir una fe de closet, una fe teórica. Ahí hay que aplicar lo que comentaba el Beato. Todo lo que aprendía tiene que hacerse práctica. Ya esto lo vamos a reflexionar y a profundizar en el siguiente corte, amigos. Gracias. ¿Dónde están los laicos que quieren transformar las realidades temporales para ver a Cristo reinar? La Sagrada Familia, modelo para nuestra familia, con Ángel Naranjillo y Mónica Mendoza, todos los lunes a las 7 de la tarde. Los fieles laicos, discípulos misioneros, con Juan Carlos Rocha y Arturo Barrón, todos los jueves a las 8 de la noche. De laico a laico, anúnciate con nosotros, somos tu mejor opción. Comunícate al 461-151-8331 y pide informes sobre nuestros paquetes publicitarios. ¿Dónde están los laicos que quieren transformar las realidades temporales para ver a Cristo reinar? Bien, pues ya regresamos con todos ustedes. Bueno, pues ya estamos hablando acerca de lo que es, pues estos métodos, estas formas, también estos elementos también que son importantes también para lo que es este trabajo de lo que es la misma sinodalidad. Algo que también que tuvimos dentro de lo que fue la Asamblea Nacional de Laicos, Juan Carlos, yo creo que es algo también que no tiene que pasar desapercibido, porque se logró hacer lo que fue un discernimiento muy bueno dentro de lo que fue la reflexión, sobre todo para hacer lo que es este discernimiento de lo que es el FODA, de las fortalezas, las oportunidades y todo esto. Yo creo que fue hacer como un ejercicio también de lo que conocemos como lo que es la lección divina. Es correcto. Parte del proceso sinodal es el discernimiento. ¿Qué es el discernimiento? Es distinguir, es separar y es saber diferenciar. En el discernimiento de la palabra, en el proceso sinodal, tenemos que distinguir qué elementos vienen de nosotros, qué otros elementos son inspirados por Dios y también qué es lo que va a servir a la unidad y a la evangelización. Entonces todo este proceso sinodal también trae en sí mismo un proceso reflexivo, un proceso de distinción y un proceso también de escucha a lo que Dios tenga que decirnos, porque a fin de cuentas la iglesia lo que busca es hacer la voluntad de Dios y muchas veces no estamos dispuestos
no queremos oír o no estamos en la disponibilidad de escuchar lo que Dios tiene que decirnos, porque a fin de cuentas Él es el que dirige su iglesia y Él encabeza este proceso de evangelización. Entonces es muy importante esto del discernimiento, Arturo, amigos. Sí, sobre todo lo que son, bueno, pues esta conversación que se le llamó en el espíritu dentro de lo que fueron las mesas de trabajo que tuvimos allá en Hermosillo, Sonora, donde bueno, pues se aplicó lo que fue el texto sagrado, se hizo un discernimiento personal, primero Juan Carlos, no comunitario, primero personal y luego lo hicimos de una forma también comunitaria, y luego bueno, pues muchísimos laicos pudieron expresar su fe también, qué es lo que le hace falta también a nuestra iglesia, qué hemos dejado de hacer, qué nos ha hecho falta, y bueno, también qué proponemos, sí, porque no es nada más, a lo mejor es que nos faltan muchas cosas, es ver también qué es lo que nosotros podemos ofrecer para mejorar en lo que es, bueno, pues este trabajo y esta misión que tiene también la iglesia de poder anunciar lo que es el evangelio. En este plenario y en lo que fueron estas resonancias dentro de lo que fue el espíritu, yo creo que se pudo percibir, ¿sí? Se pudo ver, se pudo reflejar lo que fue un espíritu también de lo que es la misma sinodalidad, con lo que fueron todas estas aportaciones que se dieron, tanto de laicos, tanto de sacerdotes, tanto de dirigentes de movimientos laicales, que bueno, pues todo esto vino a enriquecer para más adelante, bueno, pues hacer realmente lo que son estas líneas de acción, líneas de trabajo, que bueno, vamos a compartir también con ustedes más adelante. Es correcto, creo que debemos estar convencidos de que más allá de nuestras propias opiniones, en lo que tenga que ver con el destino, el cuidado, la doctrina de la iglesia, tenemos que dejar que Dios hable. Entonces también parte del proceso sinodal en esta escucha en el Espíritu es, después de haber hablado, después de haber reflexionado, tenemos que guardar silencio para que en el silencio de nuestro corazón Dios hable a nuestra conciencia y hagamos lo que es correcto y lo que a Dios le parezca bien para la salvación, la evangelización, la vinculación y un auténtico proceso sinodal en la iglesia. Esto no es sencillo, ¿eh? No es sencillo, y más, bueno, ya nos lo ha dicho también el mismo magisterio de la iglesia por medio de lo que es Benedicto XVI, para poder profundizar, para poder entablar un diálogo profundo, íntimo con el Señor. No hay otra forma que hacer lo que es la lección divina. Y bueno, pues esto es la lectura de lo que es la palabra de Dios. Y bueno, y esto es la conversación también en el Espíritu, la que pudimos hacer también en lo que fue esta Asamblea Nacional de Laicos, que sin duda, bueno, pues fue una iluminación, Juan Carlos, para lo que es todo este trabajo que le espera también al laicado mexicano. Sí, muy bien, y sería también muy interesante, Arturo, que nos fueras diciendo también a qué conclusiones se llegó, cuáles van a ser los compromisos, si hay algún compromiso del cual tengamos que trabajar desde los movimientos, qué compromiso tenemos que trabajar desde las dimensiones de laicos y cuál sería nuestra vinculación o articulación a la diócesis o a los planes diocesanos de pastoral. Fíjate que dentro de esta pregunta que me haces, como éramos alrededor más o menos de 45, 46 movimientos, sí, y 46 también por ahí dimensiones también de laicos dentro de lo que es nuestro país, por ahí se hizo lo que fue un ejercicio también bien importante, donde bueno, pues se separó a los movimientos de iglesia, se separó a lo que fueron las dimensiones también de aquí de la diócesis del país, y bueno, se trabajó en lo que fue realmente lo que es la línea por la cual también queremos trabajar, tanto movimientos laicales, que va en la misma línea también de lo que es la misma dimensión de laicos, donde bueno, pues hay un trabajo enorme. Tú sabes que cuando sacamos propuestas, Juan Carlos, de donde quiera salen propuestas, ¿sí? Que la verdad que ya no hallaban ni dónde acomodarlas por ahí los organizadores de lo que era la dimensión episcopal para los laicos, pero que al final, bueno, pudimos rescatar 2 para lo que son los movimientos eclesiásticos y 2 para lo que es la dimensión
de laicos. Sí, yo creo que esto nos va a ayudar mucho para que nosotros podamos reorientar lo que es nuestra vida, nuestro trabajo pastoral también, que está encaminado a lo que tú has mencionado, a lo que es la transformación social. Todo esto, bueno, que en el siguiente bloque también lo vamos a querer compartir con ustedes, con lo que es también la misma metodología de lo que es el Beato Anacleto González Flores. Voy a mencionar algunas de las cuales también nos quedó bien claras, porque bueno, pues son muchísimas, son 46, pero de estas se han resumido únicamente lo que son dos que son importantísimas para que nosotros las podamos conocer: líneas de acción para los movimientos laicales eclesiales y organismos laicales y otras expresiones laicales. Y dice así la primera: fomentar la formación de líderes católicos y agentes de pastoral para fortalecer la conciencia de nuestra filiación bautismal, promoviendo la renovación de estructuras, procesos y métodos pastorales. Desarrollar un programa de tutores o menores para acompañar de manera adecuada a los laicos en su caminar eclesial con un estilo sinodal. ¿Sí? Esto es para los movimientos laicales. Y la siguiente también está muy cortita, dice: mantener y fortalecer la vinculación de los laicos organizados a través de la DELAI, promoviendo la comunión y la colaboración entre los diversos movimientos. Pues otra vez ahí viene participación, organización, vinculación. Ojalá podamos dimensionar la enorme cantidad de personas que tienen que ver con la dimensión episcopal de laicos. O sea, estamos hablando que de los laicos activos en México, los que pertenecen a la dimensión, no tengo el dato exacto, pero yo estoy seguro que es más del 85% en México. O sea, me refiero a los laicos que están trabajando en movimientos, en grupos, en asociaciones. Entonces, fíjate, organizar, tratar de invitar a un trabajo, a una línea de acción a tantos laicos, de verdad es que es un reto logístico enorme, pero sabemos nosotros que todo esto del proceso sinodal y del trabajo de vinculación no es más que también una ayuda del Espíritu Santo que asiste a su iglesia para que esto sea un hecho. Entonces, por eso, qué importante es que los movimientos conozcan estos objetivos y estas líneas para que no trabajemos de forma aislada. Así es. Y bien, vamos a escuchar lo que es también lo que son las líneas de acción para los equipos diocesanos también de laicos, que me parece que son importantes, donde nos menciona también únicamente lo que son dos: promover una formación y un liderazgo laical que sea íntegro y permanente, con especial énfasis en lo que es la doctrina social de la Iglesia, para responder a los desafíos actuales desde la fe y lo que es la acción social. La segunda nos dice: fomentar la sinodalidad y la comunión eclesial, articulando la labor de los laicos en todas las diócesis del país. Pues es enorme, porque hay un aspecto del trabajo pastoral que no estamos tomando en cuenta, que es la acción social y la doctrina social de la Iglesia. O sea, el gran trabajo que se está haciendo ahorita tiene que ver con catequesis y cuestiones doctrinales y pastorales al interior de la Iglesia, pero nos falta la participación y la acción social. Entonces, esto igual lo vamos a detallar en el próximo bloque. Regresamos. ¿Dónde están los laicos que quieren transformar las realidades temporales para ver a Cristo reinar? Con la Biblia en la mano, con Sabino Mejía y Manuel Díaz, todos los lunes a las 8 de la noche. Hablemos de vida con Everardo Aguilar, todos los miércoles a las 6 de la tarde. Reflexiones del Evangelio, todos los sábados a las 8 de la mañana. ¿Dónde están los laicos que quieren transformar las realidades temporales para ver a Cristo reinar? Buenas noches, amigos. Vamos a llegar a la parte conclusiva de
de este análisis y de este resumen de la Asamblea Nacional de Laicos que se vivió allá en Sonora. Entonces, por favor, Arturo, ¿nos puedes leer? Ya vamos a concretar en las líneas de acción que propone el mismísimo Beato Anacleto González Flores para la participación y la acción social. Sí, después de hacer lo que es un análisis fuerte dentro de lo que fue las mesas de trabajo y lo que fueron los 2 primeros días, bueno, pues viene lo que es una conclusión como la cual tú mencionas, Juan Carlos, acerca de lo que es, bueno, pues ¿y ahora qué vamos a hacer? Decía Monseñor ahí Gerardo Díaz, pues ahora a actuar, hay que sacar estas líneas de acción, ¿para qué? Para poder trabajar en lo que son nuestras diócesis de una manera también organizada, de una manera también sistematizada, pero también a ejemplo de lo que es el Beato Anacleto González Flores, patrono de los laicos mexicanos. Y bueno, dentro de lo que es esta presentación que nos presentó Paco Sánchez, licenciado también que conoce mucho acerca de lo que es, bueno, pues el Beato Anacleto González Flores, nos propuso lo que fueron 5 líneas que ojalá que puedan llegar a lo que es una acción concreta. Una de ellas, Juan Carlos, es proponer lo que es una solución a lo que es el problema. Sí, esta metodología, hay que aclarar, no es una exposición que hizo el Francisco Sánchez, pero esta es una propuesta para la acción social del Beato Anacleto. Entonces, primero es proponer una solución. Para proponer la solución tienes que saber observar la realidad para que veas qué está pasando en un sentido profundo, que no te quedes en las consecuencias, sino que te vayas a la raíz del problema para que puedas proponer una solución, obviamente una solución católica. Sí, yo creo que ante la realidad que vivimos, yo creo que una pregunta fundamental también para nosotros como laicos, como iglesia, ¿qué podemos cambiar ante lo que es esta realidad? Yo creo que es una de las preguntas también que se hacía el Beato en los tiempos de lo que era la cristiada, Juan Carlos. Es correcto, es correcto. ¿Cuál sería el segundo paso? En el segundo paso, bueno, encontramos desarrollar lo que es líderes también para nuestra sociedad. El maestro que encendió también la conciencia de lo que fue en su tiempo, lo que fue el pueblo, sí, también al mismo tiempo buscó lo que fueron líderes y líderes sociales. Es correcto, porque miren, si buscamos tener una incidencia en lo social, es obvio que no podemos hacer estas cosas de forma individual. Entonces tenemos que buscar y formar líderes. Esto, Arturo, amigos, no lo vamos a hacer solos. Sí, uno de los terceros, uno del tercer paso que nos menciona también aquí el Beato es crear estructuras, la fuerza también de lo que ya hemos mencionado también aquí en el programa, de lo que es la misma organización. Es decir, crear círculos de estudio para que los católicos comprendan también y entiendan bien lo que es su misión. Es correcto, crear estructuras es formar organizaciones, grupos, agrupaciones debidamente organizadas, estructuradas hacia un fin, porque no basta tener a un grupo de personas de buena voluntad, tenemos que tener objetivos, tenemos que tener un pensamiento estratégico, tenemos que tener una programación de acciones, tenemos que tener un objetivo, una meta, un programa, un proyecto, porque si no va a ser una cuestión de desorganización, de improvisación, y pues esto no es el trabajo pastoral. Entonces, crear una estructura es contar con gente organizada que busque un propósito específico, donde se tenga un proyecto definido. Eso es la creación de estructuras. Por eso tenemos que pensar nosotros, si alguien nos está escuchando de movimientos, mi movimiento solo es un movimiento que trabaja de forma particular o estoy articulado a una estructura pastoral de la diócesis. Bueno, y sobre todo también lo que es la movilización del pueblo por medio de lo que es también esta estructura. El cuarto paso, Juan Carlos, también nos habla de pensar estratégicamente, no basta lo que es las buenas intenciones, lo que tú ya mencionabas, la única voluntad tener por delante, sino también realmente, bueno, pues hacernos presentes también en lo que son los desafíos actuales de una manera organizada y estratégicamente, pues también con todo el espíritu sinodal. El pensamiento estratégico acusa una inteligencia, es decir, tenemos que enseñarnos a pensar cómo resolver el problema, pensar quién lo va a hacer, pensar cómo lo vamos a organizar y pensar para qué lo queremos resolver. Ese es el pensamiento estratégico, no hacer las cosas al aventón, no decidir con el estómago, no decidir
con los sentimientos y las sensaciones, decidir con la inteligencia, orar bien, pensar bien para actuar bien. Lo comentaba y lo decía el beato Anacleto. Sí, fíjate que dentro de lo que es la esperanza que tiene nuestro pueblo mexicano, nuestra misma iglesia, Juan Carlos, se mencionaba y se reflexionaba también dentro de lo que nos toca hacer muchas veces también a nosotros como laicos, hacer una exposición de lo que es una reflexión, presentar lo que ya hemos mencionado, la misma catequesis, todo el trabajo pastoral. Pero bueno, esto no es únicamente la parte que nos toca, sino que nos toca también enseñarle al pueblo cómo se organiza para un mejor país. Por eso es imprescindible la formación. No podemos hacerlo sin formación. Se insiste y nunca hay que dejar de insistir en un proceso formativo. De tal forma que la misma desde la conferencia del episcopado, en cómo se organiza la pastoral, hasta por ejemplo nosotros que representamos la dimensión diocesana de laicos, también tenemos líneas de acciones específicas y un proceso formativo ya definido. Nosotros, como dimensión de laicos de la diócesis de Celaya, tenemos 3 ejes de formación. Uno es en el aspecto político, otro en la acción social y otro en la actividad pastoral, porque estas situaciones son las que hemos visto en nuestra realidad diocesana, las que tenemos que poner un mayor acento. En lo pastoral, a veces los movimientos trabajamos aislados y no sabemos articularnos ni a la parroquia, ni al decanato, ni a las estructuras diocesanas de pastoral. En lo político, pues haz de cuenta que ya vivimos en una indefensión política, ya no sabemos por quién votar, ya no sabemos ni qué decidir, es más, no sabemos cómo funciona la política mexicana. Y en lo social, hay muchos problemas sociales que necesitan la participación de fieles laicos que le den al mundo el sabor del Evangelio, la cultura del Evangelio, la cultura de la vida, la cultura del respeto y la participación. Entonces, amigos, esto es una breve semblanza de lo que hemos visto en la Asamblea Nacional de Laicos y cómo estamos trabajando nosotros aquí en Celaya. Tenemos también, para cerrar ya esta reflexión y como también como un elemento formativo, un evento importante que, vinculado a la dimensión de laicos con la pastoral de las misiones, estamos organizando en Celaya, y es un evento que se llama La Noche de los Testigos. Este evento está auspiciado por una asociación religiosa que se llama Ayuda a la Iglesia Necesitada, que es una organización, una fundación que depende de la Santa Sede, que recopila la participación de la misión de la Iglesia en lugares donde los laicos, los sacerdotes, los evangelizadores son perseguidos a causa de la fe, y lo que buscan ellos, lo que van a buscar aquí en Celaya, lo que quieren hacer es mostrarnos diferentes testimonios de lo que está pasando en el mundo con la persecución religiosa. Va a venir un obispo de África, va a venir un misionero también de Asia y un misionero en México, porque en México también vivimos persecución religiosa. Esta Noche de los Testigos se va a llevar a cabo el miércoles 12 de marzo a las 7 de la noche en el Templo del Carmen, en el centro de Celaya. Vamos a iniciar con la Sagrada Eucaristía a las 7 y a las 7:40 empezamos con los testimonios. Creemos que es muy importante para el proceso formativo de los fieles laicos, de los cristianos en general, de los católicos, escuchar estos testimonios, porque miren, la fe católica se crece en la dificultad. La fe de los cristianos es fruto del sacrificio de los mártires. Fíjate, nosotros estamos ahorita viviendo a 100 años el fruto del martirio del beato Anacleto González Flores y de lo que fue la gesta cristera, que muy poco conocemos de esto. Entonces, creo que los católicos tenemos una deuda con la historia, tenemos una deuda con los mártires del siglo XXI, que hay muchos y que no conocemos, y que nos puede servir mucho para alentar el trabajo evangelizador de nuestra ciudad y de nuestros movimientos. Bueno, pues ahí está esta cordial invitación aquí dentro de lo que es nuestra diócesis de Celaya, y bueno, qué importante es que conozcamos y reflexionemos acerca de lo que es esta persecución religiosa. La sangre de los mártires, semilla de los nuevos cristianos. Nos vamos, hasta la próxima, agradecemos su atención, que Dios los bendiga, gracias. Gracias, buenas noches, feliz fin de semana.
De laico a laico, compartiendo la fe católica.